Hola viajantes, bienvenidos a la preciosa ciudad Patrimonio de la Humanidad de Baeza. Y lo que hoy os vengo a enseñar, entre otras de las 1000 bellezas que hay aquí, es todo el espacio que hay dedicado a Antonio Machado aquí. O sea, él estuvo entre octubre de 1912 y noviembre de 1919 aquí. Era catedrático de lengua francesa aquí en el Instituto General Técnico, y bueno, actualmente es el Santísima Trinidad. Está en el edificio de la antigua universidad, perdonad, no sé hablar. Entonces aquí lo ves, estaba en este lugar, veis aquí tiene esta placa que le recuerda, ahí con una imagen de él, y ves, bueno, su famoso verso: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Luego también lo pone en inglés: wayfarer, there's no path, you make the path as you walk. Y también en francés: marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Y su firma, aquí lo veis. Entonces, bueno, lo veis aquí, esto es donde está situado ahora. Entonces, lo que mola de cuando vienes aquí, aparte de, bueno, que la belleza, bueno, si venís alguna vez, aquí dentro hay un patio precioso. Bueno, ya que estoy, lo voy a enseñar. Un momentito. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar a enseñaros el claustro este, porque es que es espectacular. Mirad qué maravilla. O sea, no tengo palabras. Además lo han renovado hace poco. Parece que estaba bastante dañado. Hay también una red, si lo veis aquí. ¿Veis? Tiene aquí la fuentecita esta, súper mona. Los naranjos. Mirad qué bonito. Qué elegante. Pero te voy a acercar a esa puerta, ahí parece que se ve. Bueno, por lo menos las escaleras se ven. A ver. ¡Ay, las puertas! ¡Qué espectáculo de puertas! Mirad qué bonitas, todas talladas en madera. ¡Wow! Si es que todo es bonito aquí en Baeza, madre mía. Pues aquí los laterales de las escaleras. Ahí se ve la cúpula un poquito. Y aquí hay otra puerta también. ¡Wow! Súper bonito. Bueno, lo miréis por donde lo miréis. Pues nada, vamos a volver al vídeo de Antonio Machado. Bueno, y ahora que ya lo habéis visto, vamos a seguir. Entonces ya os digo, él vino aquí, intentaba sobreponerse un poquito, pues sabéis que su esposa, Leonor Izquierdo, había fallecido en Soria el 1 de agosto de ese año, ¿no? De 1912, con solo 18 años, entonces él estaba muy afectado. Entonces se quedó sin plaza en Madrid, que era donde él quería ir, y acabó pues llegando aquí a Baeza a finales de octubre de 1912. Entonces ya digo, estaba aquí, no se sintió él también como él esperaba al volver. Sabéis que él había nacido en Sevilla. Tenéis, os muestro su placa en el vídeo del Palacio de Dueñas. Pero si es que, a ver, venía muy triste. Entonces, bueno, veis como por aquí. Esta es aquí lo veis, la placa: Antigua Universidad de Baeza, del siglo XVI. Actualmente el Instituto de Educación Secundaria Santísima Trinidad. Entonces, entrando por aquí, hay un patio precioso. Lo voy a enseñar. Fijaros qué bonito. O sea, con estos patios maravillosos. No sé qué pone ahí. No lo veo. Es un verso de Juan Huarte de San Juan en 1530. Entonces veis, aquí está todo este claustro. Precioso. Hay una red, no sé si lo veis, pero hay una red aquí como protectora. Y entonces aquí veis: poema de un día, Antonio Machado en Baeza, 1912-1919. Fijaos qué bonito. Esta placa que le recuerda a él. Luego hay otra placa, pero es de otra persona. El excelentísimo señor don Julio Burel y Cuéllar, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, diputado a Cortes por Baeza. Aquí lo tenéis. Testimonio de gratitud por la incorporación del Instituto al Estado 1 de enero de 1911. Bueno. Fijaros qué bonito. O sea, es que el patio es... Aquí da un poco de, más o menos, de estrés tener que... Uy, me acabo. No he visto ese escalón.
casi me estampo. Entonces, si os acercamos por aquí, aquí hay este lado de aquí es como una exposición, museo de él, y aquí es donde estaba su aula, donde él daba clase. Ay, perdonad, hay más gente aquí, perdonad, ¿habéis visto otras placas? Me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, es que merece la pena, o sea, súper bonito, es esto. Al profesor e historiador Jaime Vicens Vives, Baeza, 1943-47. Luego aquí esto no se lo ves, parece una capilla. El Paraninfo, pone. Este es el Paraninfo. Hermanamiento de la Universidad de Baeza con la de Salamanca. Es aquí, bueno, da todo el reflejo, pero ahí lo tenéis. Entonces aquí, wow, fijaros qué bonito. Perdonad un momentito, me parece que hay algo en la lente, o es la luz, no, es la lente. Bueno, ahora sí. Entonces aquí veis el Paraninfo, súper bonito. Pone que no se toque nada, por supuesto. Vale, esto es la luz que está dando por aquí, ¿eh? No es que esté sucio. Fijaros qué bonito, todo de madera. Precioso, ¿eh? Mirad el techo altísimo. Esos techos de artesonado. Aquí hay un señor, yo no sé quién es. Un cuadro de Cristo. Aquí hay otro cuadro. Pues ya veis, este es el Paraninfo. Perdonad que hable un poquito más bajo. Es que cuando entras a estos sitios hay eco y pareces raruna aquí hablando. ¡Hala, todo el solazo! Bueno, ¿veis el este? Precioso. Aquí hay otra placa. Magister dimituntur tibi recata tua. Pues muy bien. Maestro, tus pecados te son perdonados. Ah, pues mira. La ciudad de Baeza a San Juan de Ávila en el 470 aniversario de su llegada a la ciudad. Baeza, que él estuvo también aquí. Pues mira, de eso me acabo de enterar. No sé si estáis viendo algo porque me está dando a contraluz. Ahí yo creo que sí se ve algo, ¿no? Precioso. Bueno, entonces aquí tenéis otra placa de Antonio Machado. Es aquí la ciudad de Baeza al poeta Antonio Machado en el 75 aniversario de su muerte. Baeza, 22 de febrero de 2014. Y aquí es el aula del poeta. The Poet's Classroom, la Salle du Poète. Pues vamos a entrar. Ay, espera, que aquí hay otra placa. En esta aula enseñó lengua francesa don Antonio Machado, 1912-1919. ¿Lo veis aquí? Pues vamos a entrar ahora, a ver si puedo entrar, que no haya mucha gente. Perdona si hablo bajito, ¿eh? Estará su aula, ¿lo veis aquí? Pero me voy a echar para acá para que puedan hacer la foto, tranquilos. Que tenéis un cuadro de él. Los pupitres. Qué monería de pupitres, por favor. Preciosos, ¿eh? Vale, estoy sola, qué guay. Pues aquí daba clases don Antonio Machado. Y no hubiera podido asistir a una de sus clases. Mira que a mí el francés no me gusta, pero con tal de oírle. ¿Veis esto como de cuero? El mapa del año de la sal. El mapa este. Son fotos. Estoy mirando a ver si le veo, pero no le reconozco. Entonces no sé si es alguno de ellos. Aquí también hay un montón de gente. El paraguas colgado. Y aquí pues era donde don Antonio daba sus clases. Fijaros qué aula más bonita. No sé qué es esto. Toma de posesión como profesor en este instituto ante el director don Leopoldo de Urquía. Aquí veis. Antonio Machado, la firma es esta de aquí. Hoja de servicios. Publicaciones y colaboraciones aportadas a su hoja de servicios. Subida de sueldo de 4.500 pesetas anuales y ascenso en el escalafón el 1 de enero del 2013. Toma de posesión del cargo de vicedirector ante el director del centro, don Mariano Ferrer. Registro en la Universidad de Granada de su nombramiento como vicedirector. Recepción del título de licenciado en Filosofía y Letras correspondiente a don Antonio Machado, 27 de febrero del 19. Acta de la última reunión en la que acude don Antonio Machado como profesor en cabeza.
Un montón de documentos súper interesantes. Nombramiento de don Antonio Machado como profesor en el Instituto de Segovia. Farmacia de Almazán y la Rebotica, donde tenían lugar las tertulias, en un artículo del diario Ya. Aquí hay homenaje a Machado en Baeza, con la inauguración de un monolito y una lápida en el patio del instituto. Artículo sobre Machado del Cesario Rodríguez Aguilera. Miren los libros. A ver qué más documentos hay, aprovechando que estoy sola. Artículo sobre Machado. Poema de Jurado de la Parra en el seminario Idea Nueva. Colaboración del director del instituto, don Mariano Ferrer, en el seminario Idea Nueva. Artículo de don Antonio Machado en el primer aniversario de Nueva Idea. Bueno, aquí veis un montón de cosas de él. Relación mensual de faltas de asistencia correspondiente al mes de noviembre, en la que aparece don Antonio Machado con 8 días. Ah, mira, faltó. Comunicación de las faltas de asistencia del profesorado en diciembre de 1917. Toma de posesión ante el director don Mariano Ferrer de su ascenso al número 375 del escalafón, con un sueldo de 5.500 pesetas. Qué bueno, por favor. Aquí todos estos documentos. Me encantan los pupitres. Me encantan. Los voy a volver a salir. Y creo que hay, si no recuerdo más, hay una estatua también de él, que voy a intentar enseñaros. Si encuentro alguna cosa más también os la enseñaré. De momento voy a intentar enseñar la estatua, y si no encuentro nada más, pues acabo el vídeo allí. Espero de todas maneras este claustro es precioso, que os haya gustado, y vamos a por la estatua. Viajantes, un pequeño inciso antes de ir a donde la estatua. Os voy a enseñar aquí esta plaza preciosa, donde está aquí lo que antes era la cárcel y la casa de los comendadores y tal. Bueno, está aquí porque os quiero enseñar este edificio en el que, como veis, vivió el poeta don Antonio Machado en el... ¿qué pone eso? El Cid, en el centenario de su nacimiento. Baeza, 1975. No sé, el Cid. Bueno, no sé lo que es eso, pero bueno, aquí tenéis la placa. Y luego, si venís aquí, os explican este palacio precioso, que, o sea, es maravilloso de bonito, que es el actual ayuntamiento, antigua casa de justicia y cárcel. Esto es dentro. Y aquí tenéis la casa de Antonio Machado. Entre los años 1912 y 1919, el poeta Antonio Machado impartió clases de francés. A esta vivienda llegó tras estar alojado durante un tiempo en el desaparecido Hotel Comercio de la calle San Pablo, que es donde está ahora la estatua, en esa dirección, que es donde voy a ir ahora. En este escenario, tras la muerte de su esposa Leonor, es donde fluyen sus pensamientos más íntimos. Desde este lugar, el poeta marchaba todas las mañanas a dar clases de gramática francesa, sus tertulias y charlas. Desde aquí caminaría paseo abajo para meditar y contemplar el paisaje de olivares por el camino que hoy lleva su nombre, Paseo Don Antonio Machado. ¿Es aquí? Entonces, bueno, o sea, a mí este edificio me tiene la vida quitada. No se puede ser más bonito. Pero bueno, ya os digo que aquí esta es la casa en la que vivió Antonio Machado. Y ahora vamos a, bueno, voy a bajar a la plaza, creo. La plaza que está aquí. Y a mano izquierda se llega a la estatua, que es lo que os quería enseñar. Y bueno, amigos, bueno, no demasiado lejos, o sea, hay que ir por aquí un poquito a mano izquierda. Bueno, está la plaza y tal, es de donde vengo, de la universidad. Entonces aquí tenéis esta estatua que recrea, aquí está el poeta sentado, ¿no?, leyendo un libro, lo veis aquí, su sombrero, leyendo un libro, el bastón. Una estatua bastante bonita, la verdad. Es del escultor Antonio Pérez Almajano y se inauguró en 2009 para conmemorar el 70 aniversario de la muerte de Antonio Machado. Es aquí sentado en el banco. No está aquí por casualidad tampoco, ¿eh? O sea, está aquí porque ahí había un hotel aquí, me parece que era por esta zona, el Hotel Comercio, que era donde Machado se quedaba, entonces por eso lo han puesto aquí. Entonces veis aquí la ciudad de Baeza en homenaje y recuerdo al poeta Antonio Machado en el 70 aniversario de su muerte. Baeza, 22 de febrero de 2009. Bueno, entonces aquí lo que he visto, eso sí que no os lo puedo decir porque no sé, la verdad. Veis que aquí ponen el nuevo casino, que es un palacio de estos antiguos y tal, pone o sea, su silueta
su firma y pone nuevo casino, primer socio transeúnte, 1914 en la actualidad. No sé por qué está aquí esta placa, pero está aquí, muy bonita. Entonces estamos en la, ya os digo, en la parte más antigua. Creo que también hay un busto cerca de las murallas. Si lo encuentro os lo enseñaré tal que ahora. Y si no, pues nada, pues si no lo encuentro, si no me da tiempo, ya habéis visto toda la universidad, la sala, la exposición y todo. Y aquí con esta estatua del grandísimo Antonio Machado os voy a dejar, esperando que os haya interesado el vídeo y que visitéis Baeza si tenéis la oportunidad, porque es un lugar precioso. Así que viajantes, pues nada, hasta la próxima y un saludo.